La verdad pensé, tema tuberculosis. Sí, claro. Digo, es un tema que ya no está más. Sí, lamentablemente mucha gente piensa eso y lo que es peor todavía, algunos médicos también piensan lo mismo, ¿no es cierto? La tuberculosis es una realidad, es una enfermedad que está media como agazapada en la sociedad y que se transmite, se va transmitiendo. Hace falta tener un enfermo y una persona que respire cercana al enfermo. Cuanto más cercana es, cuanto más contacto tiene, más posibilidades tiene de infectarse. Y de los que se infectan, no todos se enferman, algunos solamente. ¿Qué es la tuberculosis? Es una enfermedad infecciosa, la produce un bacilo, hace 150 años que se descubrió, prácticamente. Y bueno, sigue tranquila, es muy anterior al hombre la tuberculosis. Se le calcula entre 2 y 3 millones de existencia. Ah. Es una enfermedad de los animales de sangre caliente, que nos llegó a los hombres cuando aparecimos en el planeta, el Homo sapiens, ¿no es cierto? Y siempre fue una enfermedad de poca importancia hasta que llegó la Revolución Industrial. Y la gente se aglomeró en suburbios, en casas, mucha gente junta, hacinamiento. Y ahí empezó la transmisión. Y ahí está el tema. La transmisión más amplia. Porque la transmisión es por vía aérea. ¿Y cuál es un síntoma? ¿Cómo hago a no confundir la tuberculosis con una gripe, con una neumonía, con no sé? Hay un síntoma que es muy definitorio, que es la tos prolongada. Tos y expectoración. La persona que tiene tos y catarro por tiempo prolongado... ¿Qué es tiempo prolongado? Pero que le pregunto. Más de 15 días. Más de 15 días. Más de 15 días. ¿Y no es fumador? Ahí está el problema. Los fumadores, con la tos del fumador, se esconde desde una tuberculosis hasta un cáncer. Es más difícil porque asumen que toser es normal. En cambio, el que no es fumador le llama más la atención la tos, ¿no es cierto? Entonces tengo 15 días tos y Como mínimo. Tos y expectoración. Y expectoración. Catarro. Sí. Ahí tengo que ir a ver un médico. Y sí, porque pueden ser varias cosas, entre ellas una tuberculosis. ¿Cuántos casos hay, digo? Porque uno suponía que no había más tuberculosis. Sí, el tema, Argentina es un país de mediana a baja incidencia, pero en los últimos 10 años, hace 10 años, el número de casos totales estaba aproximadamente en 10.000. El año pasado estamos llegando a 15.000. No me parece poco, ¿eh? Perdón. Bueno, si compara con los 500.000 casos de dengue... No, bueno, sí, claro, por supuesto. Pero realmente... O por supuesto el COVID. Ha aumentado considerablemente. Sí. Para ser una enfermedad que uno presuponía que no estaba más. Doctor, Sí. ¿y en niños, niñas? Es más oculta todavía. Porque muchos niños evolucionan espontáneamente, algunos llegan a curarse, ¿no es cierto? Y Cursando de una tuberculosis. una forma leve. Ok. Pero donde hay un adulto enfermo, hay que buscar niños enfermos. Doctor, ¿y el cuerpo, esta zona de vías respiratorias, pulmones, puede generar anticuerpos y defensas para combatir y para repeler la agresión de Ese bacterias? es un tema de la tuberculosis. Claro. El bacilo es muy astuto. Sí. Tanto tiempo en la tierra se ha Conoce habituado. las rutas. Conoce las cosas. Entonces nosotros no generamos anticuerpos y el mecanismo de defensa contra la enfermedad no es completo. Es decir, usted tuvo sarampión, póngale en la época que no se vacunaba. No va a volver a tener sarampión, la mamá se quedaba tranquila. Usted tuvo tuberculosis, tiene más posibilidades de volver a tenerla, porque no genera una inmunidad completa. La vacuna tampoco, genera una inmunidad parcial. Entonces no estamos ¿Qué tan defensa defendidos. podemos encontrar para evitar eso? Porque son vías respiratorias, es importante. Sí. Andar con barbijo todo el día, bueno, eso era con el COVID. No hay tanta como para hacerlo. Salvo cuando está atendiendo enfermos, ahí sí. Pero una cosa muy importante es la vacunación, la vacuna BCG. La vacuna BCG es una vacuna muy antigua, del año 1921 se descubrió. Y no se ha encontrado algo mejor hasta ahora. Hay que aplicarla en el recién nacido, como mucho antes del primer mes de vida. En Argentina está bajando la obligación. Antes el chico no podía estaba salir. en el calendario. Sí, está en el calendario. Pero hay lugares que le dicen, bueno, lo dan de alta al bebé y le dicen, bueno, no te olvides de vacunarte. Sí, sí. Y no lo hacen. Claro, algunos. Está bajando la vacunación en nuestro país. Eso es grave. ¿Es prevenible? Digo, no sé si la pregunta corresponde. ¿Hay prevención? La vacuna. Pero no previene al 100%. O sea, la prevención de la vacuna. Previene las formas graves. Y las pulmonares, que es lo más común, las previene más o menos un 60%. Es medio tipo la vacuna del dengue, la vacuna del COVID, que usted se puede agarrar COVID igual, pero no tan grave. Pero más leve. Sí, una cosa así.
Bien. Es algo así. ¿Le puedo sacar de tema? Porque no es común tener la suerte de un neumólogo y de su trayectoria e importancia de infectólogo. Gracias. ¿Todo aquel que tuvo varicela va a tener herpes zóster? Es decir, es al revés. Para tener un herpes zóster, tiene que haber tenido varicela previamente. Por eso digo, ¿todo aquel que tuvo varicela indefectiblemente va a tener...? No. No. Cuando ¿Y puede alguien que tiene herpes zóster no haber tenido varicela? No. No, eso no. Porque cuando tiene la varicela, el virus queda dentro de los ganglios del sistema nervioso. No son los ganglios linfáticos, ¿no? Son ganglios de neuronas. Queda ahí acantonado y generalmente es por inmunodepresión. En la vejez, los pacientes inmunodeprimidos, por ejemplo el HIV, es curioso en el HIV. Cuadro de estrés, Cuadros de estrés, sí. sin sí. importar la edad. Neoplasias, sí. Por ahí para contarle a la gente, Fabi, ¿te parece que le preguntemos qué es el herpes zóster? Lo que pasa es que mucha gente lo sabe. conoce ¿Por qué y está porque hay tan- hasta una vacuna, ¿no? Porque mucha gente lo tiene. Si quiere, ¿cómo se define? En la jerga de La las abuelas culebrilla. es la culebrilla. Exacto. Es el nombre oficial de la Y culebrilla. ahora se le dice herpes zóster porque ha aparecido, por suerte, mucha campaña de prevención en medios Muchísimo. hablando de herpes zóster. Sí. Es una enfermedad preocupante. Cuando alguien tiene un herpes zóster, aparte de la curandera que le ponga la tinta china, que es un remedio estándar, ¿no es cierto?, popular, tiene que consultar a un médico. Es muy doloroso, yo tuve. Es Sí. un dolor neurológico, Sí. neurálgico. Porque insoportable. puede estar relacionado con alguna enfermedad de base que puede ser grave. El estrés es un aspecto No, yo tuve importante. varicela, por eso lo digo. Sí, Tuve pero- varicela de chico. Sí. Ahora la pregunta, porque me la hago yo, esto es Fabián de Palermo. ¿Recomienda darse la vacuna contra el herpes zóster? Y se está empezando a utilizar. Sí, sí, ¿Usted la recomienda? sí, sí. Claro. Porque mucha gente tiene, y mucha gente tiene sin saber que lo tiene, ¿no? El herpes zóster. Claro. No, el herpes no. El herpes es muy sintomático. No, pero no asociás. A mí me pasó. Tardaron 60 días en asociar mi problema dermatológico al zóster. No fue tan rápido para los médicos. Esto estoy contando hace 10 años. Claro. Y hay formas y formas de expresión de la enfermedad, ¿no es O sea, cierto? nunca nadie me dijo vaya a ver un neumonólogo o un infectólogo. Nadie me dijo Claro, en el camino. te orientaban por un ese infector, lado. usted me hubiera visto en un minuto y dice, Claro. mire, señor, tiene herpes Claro, zóster. pero por ahí un clínico... Generalmente no. lo Ardense ve- llegar hasta un infectólogo. Generalmente lo ve el dermatólogo, Claro. que es el más avesado para interpretar esas lesiones, ¿no es Que cierto? son como, doctor, para aquella persona que no sepa. Vesiculitas que pican y sobre todo duelen y que aparecen siguiendo el trayecto de un nervio. En mi caso me lo descubrió Norberto Furman, que es kinesiólogo. Sí. Estaba con un dolor insoportable y me dijo, ¿no será un zóster esto? Y yo le pregunté, ¿qué? Y ahí empezamos el camino. Y ahí te derivó. Sí. 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 Tiene tratamiento, ¿no es cierto? Con lo cual lo alivia bastante bien. El previo, la ciclovir. Sí, la ciclovir. Pasa que en mi caso, y lo cuento, perdón que me haga en primera persona, Contrario. como era tardío, ya la ciclovir me tuvo que contra el dolor. Claro, Ahora, qué increíble que en el cuerpo humano quede alojado algo que después pueda explotar en toda un la futuro. vida. El bacilo tuberculoso es lo mismo. Claro. Uno puede haberse infectado de niño y enfermarse de viejo. Eso está demostrado a través del ADN del bacilo, estudiándolo. Ahora se estudia todo Sí, sí, genéticamente, ADN. ¿no? Entonces, una persona de 80 años que hace una tuberculosis por una cepa de bacilo que no existe más Wow. en el mundo. Y como en todo lo emocional Que es puede antigua. incrementar o atenuar, lo emocional puede generar estas cosas o va por un tema más. Absolutamente. Cada vez hay más relación entre esto y de todo el resto. La Sí, el problema No hay la por ahí es menor duda. previo, ¿no? Que pensamos que son dos cosas distintas Sí. y en realidad somos todo uno. Es lo Hay que que se tener una llama mirada más holística, ¿no? Psicoinmunología, psiconeuroinmunología, todos los trastornos del sistema nervioso o psíquicos, digamos, que influyen en la defensa frente a no solamente enfermedades infecciosas, Claro. el cáncer también. Sí. Obvio. Perdón, doctor, que lo pasé por todos lados, pero No hay problema. Delita que al parque. hoy, no, que un infectólogo se ha transformado en una persona muy, muy relevante. COVID, ¿recomienda la vacuna? Sí. ¿Aún a los que tenemos miles de vacunas? Mire, yo ya tengo 6 aplicadas, ¿no es cierto? Sí. Usted contó su experiencia, yo le cuento la mía. Cuente usted lo suyo. Me cuidé en el Hospital Muñiz, en el pabellón de tuberculosis, se transformó en pabellón COVID. 150 camas para atender pacientes de COVID. Estuvo lleno en su momento, porque al principio, como no sabíamos muy bien cómo venía la mano, se internaban todos los enfermos. Después se empezó a ser más selectivo. Y bueno, nada. Y el año pasado, en un viaje al exterior, ¡tac!, me pesqué el COVID. Como estaba recontra vacunado, fue una forma leve. Hay que ver cómo viene la mano de la epidemia de este año, ¿no?